La verdad es que jamás voy a olvidar el hecho de que parecía un objeto, parecía de goma, parecía de plástico en ese primer momento en el que lo vi. La mayoría de los videos que he hecho y que pretendo hacer van relacionados lo más posible con la muerte. Y creo que para darle mayor contexto es necesario que yo cuente mi primera experiencia con la muerte, en este caso con un cadáver. Yo tenía 15 años y fue entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre. Yo trabajaba desde semanas anteriores con un ministerio público porque tuve la fortuna de tener contacto con esa persona y estábamos haciendo una guardia normal. Esto fue al norte del Estado de México. Este ministerio público recibe una notificación de que había un cadáver. Él conocía de mis intenciones por observar un cadáver. Me ofreció ir, yo acepté y me dijo toma pluma y papel. Nos subimos a una patrulla de la policía municipal y nos dirigimos hacia el lugar. Durante el trayecto yo sentía entusiasmo y miedo, una sensación bastante extraña pero que me gustaba. Sentía mis vísceras como revolviéndose, pero me gustaba. Llegamos al lugar, era una colonia popular, me pidió que describiera absolutamente todo, desde la calle, desde las personas que estaban, desde los vehículos que estaban, desde los hogares que había, la fachada del hogar exactamente donde estaba el cadáver. Entramos a este hogar, era un hogar aproximadamente de 2 niveles, entramos al primer nivel, subiendo por medio de unas escaleras bastante angostas y con poca altura, era un poco difícil, y entramos a una habitación que estaba en obra negra y solamente tenía una puerta de lámina y también techo de lámina. Al entrar encontramos un cadáver de una persona, de un hombre, tirado en el piso boca arriba, lo que hoy en día le llamamos decúbito dorsal. Vi que había una cuerda, esta persona se había ahorcado con un lazo bastante grueso, lo cual me sorprendió de que no se cayó al momento de colgarse. Encontré ahí algunas notas póstumas que en ese momento presuntamente eran escritas por esa persona o fueron escritas por esa persona, en donde había un mensaje hacia una persona que fue su pareja sentimental. Se pedía que se le avisara y que no se culpara a esta persona, pero que lo hacía porque lo había dejado. Total, el caso es que los policías municipales, junto con otras personas, envolvieron el cuerpo, lo levantaron y lo bajaron con dificultad por medio de las escaleras. Lo subieron a una carroza, porque al menos en el Estado de México a veces no hay ambulancias del servicio forense, del servicio médico forense, y las funerarias ayudan al traslado de los cadáveres. Llegamos a el Ministerio Público, metieron el cadáver al anfiteatro y en el anfiteatro, que es en donde realizan las necropsias, yo me quedé en una esquina mientras estaban desnudando el cadáver, describiéndolo, limpiándolo. En este lugar estaba el médico forense y otro profesionista que no recuerdo quién era, y mientras lo hacía yo recuerdo que lo veía y lo único que podía ver en el cadáver, o al menos lo único que yo podía percibir, era que parecía un objeto, parecía de plástico, parecía de goma. Todavía sentía ese entusiasmo y ese miedo, pero me gustaba y quería acercarme, y posteriormente él me preguntó si yo quería tocar. Toqué, todavía se sentía caliente el cuerpo porque llevaba pocas horas de fallecido. Lo primero que sentí fueron los pulmones, los apreté, me dijo apriétalos, y los apreté y se sentían como esponjas y sacaban un poco de aire. Posteriormente yo me sorprendí al ver los intestinos, porque los intestinos veía que estaban como muy inflamados. Yo creí que era excremento, pero no era excremento. Me explicó que era aire y me mostró pinchándole y salió aire. La verdad es que jamás voy a olvidar el hecho de que parecía un objeto, parecía de goma, parecía de plástico en ese primer momento en el que lo vi. Posteriormente se terminó la necropsia, yo me salí y me fui a la oficina conjunta en donde estaba el Ministerio Público con el que yo trabajaba. Mientras me dejó hacer más trabajos, yo estaba trabajando en silencio, me dejó frente a mí a la hermana, si no me recuerdo, de este hombre que se suicidó. Esta persona me decía varias cosas y yo realmente no sabía qué decir. Yo me quedaba callado principalmente porque pues era un niño, no tenía nada que decir. Por alguna razón no sentía esa empatía de haber perdido un ser querido. Simplemente yo me mantenía en esa fascinación de haber conocido un cadáver. Todavía tenía esa adrenalina al tope, pero me mantenía prudente frente a esta persona para que no lo considerara como una falta de respeto. Entonces yo no decía nada mientras me decía muchas cosas, mientras lloraba. Total, el punto de por qué cuento esto es porque ese momento fue el clave para a mí brindarme inclinaciones hacia reflexionar sobre la muerte. Y no solamente sobre la muerte en sí, sino en las tipologías de la muerte, en los tipos de muerte, en las tanto naturales como violentas. Y dentro de las violentas, que te maten o que mates, que te suicides. Al menos desde ese momento me he dedicado todo el tiempo, no pasa ni un segundo del tiempo en el que no piense, no reflexione sobre la muerte, sobre la mía, sobre la de mis seres queridos, sobre la de todos los demás, en diferentes modalidades, en que se mueran por una enfermedad, en que se mueran por edad, en que se mueran porque los matan, en que se muera porque se suicidan. Es un proceso difícil, a veces es cansado porque no encuentras respuestas y a veces duele nada más pensarlo. Sin embargo, considero es algo necesario porque así uno se vuelve mayormente consciente sobre la
muerte. Y no solamente eso, sino que se vuelve mayormente consciente sobre que te puedes morir ahorita. Mientras yo estoy grabando este video, me puedo morir. Mientras tú estás viendo este video, te puedes morir. Te matan, te suicidas o a lo mejor te da un paro cardíaco. No sé, igual a mí. Martin Heidegger decía que la muerte es inminente y lo es. No hay mediciones hacia un tiempo futuro en el cual tú predigas cuándo te vas a morir o cuándo te quieres morir. Te puedes morir ahorita. Trato de reflexionar sobre la muerte. No soy un genio sobre la muerte, no tengo respuestas sobre la muerte, pero creo la muerte es el absoluto. Eso sí lo creo fervientemente, de eso no hay duda. Entonces te invito a que reflexiones sobre la muerte, sobre tu propia muerte, sobre la muerte de los otros, ya sea que los maten, se suiciden o se mueran por alguna enfermedad o causas naturales, porque aunque es doloroso, en muchas formas alivia el absurdo de la existencia. En fin, gracias por ver este video. Adiós.